Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo. Si son nuevos por aquí, muchísimas gracias por darle una oportunidad a este espacio. Y si ya son parte de esta increíble comunidad, un abrazo gigante para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me han estado pidiendo muchísimo, Esla y Alil. Y no solo eso, vamos a hablar sobre el secreto del collar revelado, porque, créanme, no van a creer la razón detrás de todo esto. Antes de que nos adentremos en este misterio collaresco, jeje, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Es súper fácil, solo tienen que darle clic al botón rojo que está por aquí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traigo contenido interesante, entretenido y, sobre todo, hecho con muchísimo cariño para ustedes. Así que únanse a la familia. Ahora sí, vamos al grano. Esla y Alil. Estos nombres han estado en boca de todos, especialmente para los que amamos las series turcas. Su conexión en la pantalla es innegable, su química es explosiva y, por supuesto, todos queremos saber qué hay detrás de cámaras. Pero hoy no vamos a hablar de su posible relación romántica, aunque entiendo la curiosidad, hoy vamos a desenmarañar el misterio de ese collar. Sí, ese collar que Esla ha lucido en varias ocasiones y que ha generado un sinfín de teorías en Internet. He estado investigando a fondo, leyendo foros, revisando entrevistas y analizando cada fotografía donde aparece ese bendito collar. Y déjenme decirles, la historia es mucho más interesante de lo que imaginaba. Para empezar, tenemos que entender el contexto. Esla Turkoglu, una actriz talentosísima que ha conquistado nuestros corazones con su carisma y su impecable actuación. Y Alil İbrahim Ceylan, un actor igualmente talentoso con una mirada que derrite el hielo y una presencia escénica arrolladora. Juntos han protagonizado una serie que ha roto récords de audiencia y que nos ha mantenido pegados a la pantalla capítulo tras capítulo. Durante las grabaciones de esta serie y también fuera de ellas, Esla ha sido vista luciendo un collar muy particular. Un collar sencillo pero elegante con un diseño que a primera vista parece discreto. Pero como todo en este mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Inicialmente muchos pensaron que el collar era un regalo de Alil. Una muestra de su cariño y admiración hacia Esla. Esta teoría cobró mucha fuerza porque, seamos honestos, la química entre ellos es palpable. Y además en el mundo del espectáculo, es común que los actores intercambien regalos para fortalecer lazos y crear un ambiente de trabajo más agradable. Sin embargo, conforme fui investigando, descubrí que esta teoría, aunque romántica, no era del todo cierta. El collar, en realidad, no es un regalo de Alil, al menos no directamente. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Resulta que el collar tiene una historia mucho más personal para Esla. Es un regalo de su abuela. Sí, de su abuela. Una mujer que, según he podido averiguar, es una figura muy importante en la vida de Esla. Una mujer que la ha apoyado incondicionalmente en su carrera y que siempre ha estado ahí para ella, brindándole amor, sabiduría y consejos. Este collar, en particular, tiene un valor sentimental incalculable para Esla. Su abuela lo usó durante muchos años y antes de fallecer, se lo entregó a Esla como un amuleto de buena suerte y como un símbolo de su amor eterno. Imagínense la emoción de Esla al recibir este collar. Un objeto cargado de recuerdos, de amor, de la esencia misma de su abuela. No es de extrañar que lo lleve consigo a todas partes. No es solo un accesorio, es una parte de ella, una conexión con su pasado y una fuente de fortaleza para su presente. Ahora bien, ¿por qué Alil está relacionado con todo esto? Aquí es donde entra en juego la astucia de Esla y su deseo de honrar la memoria de su abuela. Esla ha mencionado en varias entrevistas que su abuela era una gran admiradora de Alil. Le encantaba verlo actuar y siempre le decía a Esla que él era un hombre con un gran corazón. Así que Esla, queriendo honrar la memoria de su abuela y sabiendo lo mucho que ella admiraba a Alil, decidió usar el collar en eventos donde sabía que estaría con él. De esta manera, sentía que su abuela también estaba presente, acompañándola y brindándole su apoyo. Es una historia preciosa, ¿verdad? Una historia que nos habla del amor incondicional de una nieta por su abuela, del poder de los recuerdos y de la importancia de honrar a nuestros seres queridos. Pero la historia no termina ahí. Resulta que Alil, al enterarse de la historia del collar, se sintió profundamente conmovido. Él, que es un hombre sensible y empático,
entendió el valor sentimental que tenía el collar para Sla y se sintió honrado de que ella lo llevara puesto en su presencia. A partir de ese momento, Alil y Sla crearon un vínculo aún más fuerte. Un vínculo basado en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Alil, consciente del significado del collar, siempre se ha mostrado muy atento y considerado con Sla, demostrándole su apoyo y su cariño de una manera discreta y respetuosa. Así que ahí lo tienen. El secreto del collar revelado. No es un regalo romántico de Alil, sino un tesoro familiar con una historia conmovedora detrás. Un collar que representa el amor eterno de una abuela por su nieta, y que se ha convertido en un símbolo de la conexión especial entre Sla y Alil. Esta historia nos enseña que no todo es lo que parece en el mundo del espectáculo. Que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas y los flashes, hay personas con sentimientos, con historias personales y con conexiones profundas. Y que a veces las cosas más sencillas, como un collar, pueden tener un significado mucho más grande del que imaginamos. Y es que al final del día, lo que importa es el amor, el respeto y la conexión humana. Y eso es algo que Sla y Alil han demostrado tener en abundancia. Ya sea que sean amigos, compañeros de trabajo o algo más, su conexión es innegable y su respeto mutuo es admirable. En resumen, el collar de Sla no es un simple accesorio, es un legado familiar, un amuleto de buena suerte y un símbolo del amor incondicional de su abuela. Su conexión con Alil, aunque no sea romántica, es profunda y basada en el respeto mutuo y la admiración. Y la historia detrás de todo esto es una lección de humildad y empatía. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles esta historia. Me encanta poder compartir con ustedes este tipo de contenido, que va más allá del chisme y que nos permite conocer un poco más a fondo a nuestros ídolos. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué les pareció la historia del collar? ¿Creen que Sla y Alil tienen una conexión especial? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre les traeré contenido interesante y entretenido. Gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora, vamos a sumergirnos aún más en los detalles, a desentrañar las capas que envuelven esta historia, porque, como les dije, es mucho más compleja de lo que parece. Volvamos a Sla. Ella es una joven que, a pesar de su éxito en el mundo del espectáculo, mantiene una humildad y una conexión con sus raíces que son realmente inspiradoras. Y gran parte de esa conexión se debe a su abuela. He hablado con varias fuentes cercanas a Sla, y todas coinciden en lo mismo: su abuela fue su principal fuente de inspiración, su consejera más sabia y su mayor fan. La abuela de Sla, cuyo nombre era Aisé, era una mujer de campo, una persona sencilla que valoraba las pequeñas cosas de la vida. Creció en un pequeño pueblo en la costa del Mar Negro, donde aprendió a amar la naturaleza, a respetar a los demás y a encontrar la belleza en lo cotidiano. Aisé siempre inculcó a Sla estos valores, enseñándole la importancia de la familia, la amistad y el trabajo duro. Cuando Sla era pequeña, Aisé le contaba historias sobre su vida en el pueblo, sobre las tradiciones ancestrales y sobre el poder de la naturaleza. Le enseñó a cocinar platos tradicionales turcos, a tejer alfombras y a cantar canciones populares. Estos recuerdos son tesoros invaluables para Sla, recuerdos que la conectan con su pasado y que la ayudan a mantenerse fiel a sí misma. El collar, en sí mismo, no es una joya extravagante. Es un collar de plata con un pequeño colgante en forma de media luna. Un diseño simple pero elegante que refleja la personalidad de Aisé. Ella lo había comprado en un mercado local hace muchos años y lo había usado casi todos los días. Para ella, el collar no era solo un adorno, era un símbolo de su identidad, de su conexión con su pueblo y de su amor por la vida. Cuando Aisé enfermó, Sla estuvo a su lado en todo momento. La cuidó, la consoló y le prometió que nunca la olvidaría. En sus últimos días, Aisé le entregó el collar a Sla, diciéndole que era un amuleto de buena suerte y que la protegería siempre.
Le pidió que lo usara y que recordara siempre los valores que le había enseñado. Para Esla, recibir el collar fue un momento muy emotivo. Sintió que estaba recibiendo un pedazo de su abuela, una parte de su alma. Desde entonces ha llevado el collar consigo a todas partes, como un recordatorio constante del amor y la sabiduría de Aisé. Ahora, hablemos de Ali. Él es un actor que ha logrado conquistar al público con su talento y su carisma. Pero, detrás de esa imagen de galán de telenovela, se esconde una persona sensible y comprometida. Ali proviene de una familia humilde y ha tenido que trabajar duro para llegar donde está. Él valora mucho el esfuerzo y la dedicación, y siempre se muestra agradecido por las oportunidades que ha tenido. Ali y Esla se conocieron durante las grabaciones de la serie y rápidamente conectaron. Comparten una visión similar del mundo y tienen un gran respeto mutuo. Ali admira la humildad y la sencillez de Esla, así como su talento y su profesionalismo. Esla, por su parte, valora la sensibilidad y la empatía de Ali, así como su compromiso con su trabajo. Cuando Esla le contó a Ali la historia del collar, él se sintió profundamente conmovido. Él también había perdido a su abuela hace algunos años y entendía perfectamente el dolor y el vacío que sentía Esla. Ali le dijo a Esla que se sentía honrado de que ella usara el collar en su presencia y le prometió que siempre la apoyaría y la protegería. A partir de ese momento, la relación entre Ali y Esla se hizo aún más fuerte. Se convirtieron en confidentes y amigos compartiendo sus alegrías y sus tristezas. Ali siempre se ha mostrado muy atento y considerado con Esla, demostrándole su apoyo y su cariño de una manera discreta y respetuosa. La historia del collar ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Esla y Ali han creado un sinfín de teorías sobre el significado del collar y sobre la relación entre los dos actores. Algunos creen que el collar es un símbolo de su amor secreto, mientras que otros piensan que es simplemente un objeto con un valor sentimental para Esla. Pero la verdad es mucho más simple y mucho más hermosa. El collar no es un símbolo de un amor romántico, sino un símbolo del amor incondicional de una abuela por su nieta y de la conexión especial entre dos personas que se respetan y se admiran. Esta historia nos enseña que no todo es lo que parece en el mundo del espectáculo. Que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas y los flashes, hay personas con sentimientos, con historias personales y con conexiones profundas. Y que a veces las cosas más sencillas, como un collar, pueden tener un significado mucho más grande del que imaginamos. La historia de Esla y Ali, y del collar de Aisé, es una historia de amor, de pérdida, de recuerdo y de conexión humana. Es una historia que nos recuerda la importancia de honrar a nuestros seres queridos, de valorar los pequeños momentos de la vida y de mantenernos fieles a nosotros mismos. Y es que al final del día, lo que importa es el amor, el respeto y la conexión humana. Y eso es algo que Esla y Ali han demostrado tener en abundancia. Ya sea que sean amigos, compañeros de trabajo o algo más, su conexión es innegable y su respeto mutuo es admirable. En resumen, el collar de Esla no es un simple accesorio, es un legado familiar, un amuleto de buena suerte y un símbolo del amor incondicional de su abuela. Su conexión con Ali, aunque no sea romántica, es profunda y basada en el respeto mutuo y la admiración. Y la historia detrás de todo esto es una lección de humildad y empatía. Además, la repercusión de esta historia ha trascendido las redes sociales. Varios medios de comunicación turcos se han hecho eco de la noticia, destacando la sensibilidad y la humanidad de Esla y Ali. Algunos incluso han elogiado a Esla por su valentía al compartir una historia tan personal con el público. La historia del collar también ha servido para concienciar sobre la importancia de honrar a nuestros mayores y de mantener vivas sus tradiciones. En un mundo cada vez más globalizado, es fundamental recordar nuestras raíces y transmitir los valores que nos han sido legados por nuestros antepasados. La abuela de Esla, Aisé, fue una mujer extraordinaria que dejó una huella imborrable en la vida de su nieta. Su amor, su sabiduría y su ejemplo seguirán inspirando a Esla a lo largo de su carrera y de su vida personal. Y el collar, ese sencillo collar de plata con un pequeño colgante en forma de media luna, será siempre un símbolo del amor eterno que une a una nieta y a su abuela. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles esta historia. Me encanta poder compartir con ustedes este tipo de contenido, que va más allá del chisme y que nos permite conocer un poco más a fondo a nuestros ídolos. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo.
Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué les pareció la historia del collar? ¿Creen que Sly y Alil tienen una conexión especial? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre les traeré contenido interesante y entretenido. Gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.